Buenas tardes, el día de hoy vamos a tocar el tema de tabla de frecuencias para datos agrupados y sus gráficos a través de Excel. Cuando hablamos de tabla de frecuencias en datos agrupados, pues es recomendable presentar un documento de datos en intervalos o clases, de manera que permitan una mejor interpretación de los resultados. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta el recorrido o rango. Su símbolo va a ser la letra R. ¿De qué trata? Es el campo de variación de la variable. ¿Y cómo se va a hallar? Se va a hallar a través de la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. ¿De acuerdo? Cantidad de intervalos, o sea, ¿cuántos intervalos vamos a hacer? La cantidad de intervalos representada por un número entero que depende de la cantidad de datos de la muestra y de su recorrido. Su símbolo va a ser la letra K. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Generalmente resulta ser un divisor del recorrido a criterio de estudiante. La amplitud es de cuánto en cuánto va cada intervalo. La amplitud siempre es la misma. Para cada intervalo es el cociente entre el recorrido y la cantidad de intervalos. O sea, para yo hallar la amplitud, tengo que haber hallado primero el recorrido, que es el rango, entre la cantidad de intervalos. Entonces, R, ¿qué significaba? Rango. ¿Cómo se halla el rango? El rango se halla dato mayor menos dato menor. K, ¿qué era? Era la cantidad de intervalos. ¿Cómo se halla? A través de la regla de Stulham. 1 más 3.332 logaritmo base 10 de n. ¿Y n quién es? El total de datos. A, ¿qué viene a ser A? A viene a ser la amplitud, o sea, de cuánto en cuánto va cada intervalo. ¿Cómo se halla A? A se va a hallar el rango entre el número de intervalos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Gráficos para tabla de frecuencia de datos agrupados. Tipos de gráficos. El histograma. Dice, ¿el histograma qué me va a permitir? Me permite la representación de la frecuencia de una variable cuantitativa. El eje X se refiere a la variable, el eje Y se refiere a la frecuencia, al total o al porcentaje. Cada barra representa la frecuencia de la variable en la población en estudio o la muestra. El histograma se puede construir desde los datos de la tabla de frecuencia de la variable en medida. El histograma. Este es el histograma, chicos. ¿Se acuerdan que hemos hecho diagrama de barras? El diagrama de barras era barras separadas. Cuando hablamos de diagrama de histograma, las barras son juntas, una a continuación del otro. Las edades, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años. Y acá viene a ser, pues, el número de estudiantes. O sea, ¿cuántos estudiantes tienen, por ejemplo, 8 años? ¿Cuántos estudiantes tienen 11 años? ¿De acuerdo? Este gráfico me lo dice. Esto se llama histograma. Cuando las barras están juntas, se llama histograma. En el gráfico se puede observar el número de hijos de menor edad. ¿Cuál es la menor edad? De 7 a 8 años.
Las de mayor edad son de 13 a 14 años. Y además que la mayoría de los hijos de los trabajadores están en ¿dónde? Están fluctuando, la mayoría de los hijos están fluctuando entre 10 años y 12 años. ¿Por qué? ¿Por qué fluctúa? ¿Cómo me doy cuenta? Porque sencillamente las barras, la barra me lo indica. De 10 años a 12 años son las más grandes, son las más altas, mientras que las demás son más pequeñas. ¿Alguna pregunta, chicos? Cuando hablamos del polígono de frecuencia, esta representación se basa en el histograma. Hemos hecho el histograma, ahora vamos a hacer el polígono de frecuencia. Pero para nosotros hacer el polígono de frecuencia, primero tenemos que hacer el histograma. Solo es útil para variables cuantitativas. El eje X se refiere a la variable, el eje Y se refiere a la frecuencia. Los puntos que permiten la unión de las líneas representa el centro de clase o marca de clase. Miren, acá. ¿Cuál es el punto medio de cada barra? El punto medio de cada barra se va a unir con el otro punto medio de la otra barra. Punto medio de la otra barra. Punto medio de la otra barra. Y la unión de esos puntos medios se llama polígono de frecuencia. Como podemos apreciar, el polígono de frecuencia es la línea. Solamente es la línea. Nos vamos a los ejercicios. Estos ejercicios los vamos a hacer en Excel. Dice así. Se midieron las estaturas en centímetros de los 40 estudiantes de la clase del Instituto Superior Yale, obteniendo los siguientes resultados. Aquí están las medidas de los estudiantes, pero en centímetros. Todos son en base a centímetros. Antes nosotros sencillamente nos poníamos a contar sí o no cuántos había. Pero el Excel tiene una forma más abreviada, más práctica, más rápida de hallar, pues, cuántos estudiantes hay, sin necesidad de contarlo, solamente aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Mire, yo puedo colocar el signo más o el signo igual, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Voy a colocar el signo más. Más, y voy a colocar la palabra contar. ¿Qué va a hacer? Va a contar. ¿Qué va a contar? ¿Cuántos datos hay? Entonces, ¿qué sombreo? Voy a sombrear toda la parte donde están las respuestas de los estudiantes. Y sencillamente le hago cerrar paréntesis, enter. ¿Cuántos datos hay? 40 datos. ¿Concuerda con los datos que me dice la pregunta? Sí, concuerda. 40, 40. Me hablaron que para hallar el rango tengo que tener el valor máximo y el valor mínimo. Porque decía que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sencillamente hago el signo más, coloco max, voy a hallar el valor máximo. ¿De acuerdo? ¿De dónde? De la tabla, de los resultados. Miren, solito va a buscar. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Cierro paréntesis y hago enter. ¿Cuál es el número máximo? 185 datos. Ahí está. 185 es el número máximo. Quiere decir que el estudiante mide 1 metro con 85 centímetros. O podemos decir 185 centímetros. Ahora, el dato mínimo, el valor mínimo, ¿cómo se halla? Más min.
Acá está el mínimo. ¿Y de dónde va a buscar el valor mínimo? Va a buscarlo de acá. De ahí va a buscar. Enter. A ver, ¿quién me dice cómo sería el rango? Chicos. Chicos. Valor mínimo menos valor máximo. Entonces coloco más porque voy a efectuar una operación. El valor máximo, primero va el valor máximo menos el valor mínimo. Y hago enter. Entonces el rango sale 35. Ustedes se acuerdan a ver. Ahora, para hallar el número de intervalos, ¿cuál era la fórmula? La de Sturge, ¿cuál es? Chicos, ¿cuál es la fórmula? Creo que era 1 más 3. Acuérdense que en Excel primero va el signo más o el signo igual. 1 más... ¿Qué más? Más 3.322 por logaritmo. Pero hay dos tipos de logaritmo, log y log 10. Hacemos logaritmo en base 10, ¿ya? Del número. ¿Quién es el número? El número es el total de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos 40. hay? 40. 40 datos. Sencillamente acá coloco clic y enter. Pero hay que tener en cuenta que tiene que estar redondeado. Acuérdense que dijeron los intervalos tienen que ser números enteros. Eso quiere decir que tiene que estar un número entero. Si yo lo redondeo, ¿a cuánto quedaría? ¿Cuánto sería, chicos? Si lo redondeo sería 6. Sería como 6. Claro. La amplitud también tiene que ser un número entero para saber de cuánto en cuánto va. ¿Cómo se llama la amplitud? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se halla la amplitud? Signo más para hacer una operación. La amplitud se halla entre el rango, entre el número de intervalos. También me sale decimal. Si yo lo redondeo, ¿cuánto sería? Acuérdense que la amplitud, mayormente, el número de intervalos siempre trabajémoslos en pares, ¿sí? No en impares. ¿A cuánto sería el redondeo de 5.8? 6, Miss. 6, también es un número par. Perfecto. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Miren, para hallar el número de intervalos, me hablan de límite. Límite inferior, límite superior. El límite inferior se halla colocando, trasladando más claro, el menor valor. ¿Quién es el valor mínimo?
150. 150. Entonces, para yo trasladar, sencillamente coloco el signo más, hago clic en 150 y hago enter. Y automáticamente se traslada. Ahora, para yo hallar el límite superior, coloco nuevamente el signo más y yo digo, el límite inferior, 150, pero voy a sumarle la amplitud. La amplitud quiere decir de cuánto en cuánto va cada intervalo. Y acuérdense que siempre va a ser la misma. Entonces, ¿la amplitud cuánto vale? ¿La amplitud cuánto vale? 6. Entonces vale 6. Entonces ya tengo mi límite superior. Y se dan cuenta que está sumando 150 más 6, 156. Para escoger el siguiente límite inferior, sencillamente hago el más y digo, al límite superior que es 156, ya, más 1. A este 156 le voy a sumar 1. Y acá. Yo que dije cómo era la amplitud va a ser, el límite superior, ¿cómo se halla? Se halla con el límite inferior más ¿cuánto? Más la amplitud. Y ahora sí, ya puedo arrastrar, miren. ¿Por qué sale 1? Porque sencillamente está sumándole 1 y no arrastrado. Ahora sí, miren. Ahora sí salió todo. A ver. Acuérdate que siempre le va a sumar la amplitud. A ver. Un ratito. A ver, el de acá era que iba a sumar el límite inferior más la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 6. Y ahora sí. Ah, ya. ¿Saben por qué no jala? Porque sencillamente yo no quiero que el 6 corra. Porque si yo lo arrastro ya no sale el 6, salen las celdas en blanco. Entonces, para yo colocar que arrastre el 6, entonces, como el 6, vamos a volverlo a hacer para que ustedes me comprendan, ¿sí? Vamos a volver. A ver, ¿cómo pasa el límite inferior? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿cómo hago yo el límite inferior? Más el valor mínimo. Paso al valor mínimo. Signo más y el valor mínimo. Clic y enter. Luego, ¿cómo voy a hacer el límite superior? El valor mínimo se le suma la amplitud. Al valor mínimo se le suma la amplitud. Pero como yo quiero que la amplitud sea siempre la misma, sea 6, sencillamente lo voy a congelar. ¿Y cómo se congela? F4. F4. Lo congelo con F4. Enter. Ahora el de acá. ¿Cómo sería el siguiente límite inferior? Más. ¿Qué tomo? Límite superior. Tomo el límite superior. Más. Más 1. Más 1, exactamente. Es el límite superior más 1. Y ahora sí, ya puedo arrastrar hacia abajo. Igualmente acá, vamos a bajarlo. Y ahora sí. Ahora sí.
Ahora para buscar la marca de clase es el punto medio. ¿Cómo se halla la marca de clase? La marca de clase se va a hallar más límite inferior, paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. Va a sacar un promedio. ¿Por qué? Porque es el punto medio. Enter. Sencillamente arrastra. Muy bien. ¿Qué significa este símbolo? Frecuencia absoluta. ¿Y cómo sería la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite. Perfecto. Pero mire, Excel lo hace más fácil. ¿Sabe cómo hace Excel? Excel sencillamente yo voy a escribir más frecuencia miren, frecuencia, y voy a marcar, acá me dice datos. Los datos son todos los datos que me dan, las respuestas. Acá dice punto y coma. En algunas computadoras dice coma, en la mía dice punto y coma, hay que tener mucho cuidado. Punto y coma, grupo, ¿qué va a contar? Va a ver la marca de clase. No, disculpe, límite superior, el límite superior, solamente el límite superior, ¿de acuerdo? El límite superior. Cierro paréntesis y hago enter. Salió 7. Vamos a averiguar si este 7 está corroborado. Miren, cuando me dicen de 150 a 156, quiere decir que vamos a contar 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156. Yo les pregunto, aquí, ¿cuántos de hay? Vamos a ver si hay 7. A ver, 150 y 162. Incluye entre el intervalo de 150 a 156. Acuerde que, miren, va a incluir, acá está 150, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Hasta ahí llega, hasta aquí. O sea, todos estos números están en este intervalo. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay esa cantidad? ¿Aquí hay? ¿Hay? Chicos, ¿hay? Sí, Miss. En la segunda columna. Uno. En la tercera. No. No, En Miss. la cuarta. Tampoco. En la quinta. No, tampoco hay. En la sexta. Hay uno. 1, ¿qué número? 162. No, si es de 150 a 100. Ah, ya. Mira, que había 1. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Ojo, vamos a contar de 150. Vamos a volver porque viste que equivocación. 150. 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156. Esos números tengo que buscarlos. Ah, ya, ya. Aquí hay No. No. 1. Ahí hay 1, ¿sí o no? Sí. 156. Y acá 156 ahí. 1 más. Mm, Y acá No hay. no hay. ¿hay o no hay? No, No hay, Miss. Miss. Acá
150. Ah, acá hay 1. Y acá, 155. 1, 2. 2, Miss. Hay 2. Y acá, 1, 154. 1 nomás, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde más? Acá, La miren. segunda fila, Miss. Ah, acá hay 1. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Están los 7 datos o no están los 7 datos? Ahí están los 7 datos. El intervalo me dice de dónde a dónde cuento. Mira, lo voy a colorear todavía. Acá está. Uno. Dos. Tres. 4. Hay 255. 5. 6. Y aquí está el 1, ¿sí o no? 7. Ahí está. Así tendría que, si no tengo el Excel, tendría que contar 1 por 1. Ya, pero miren, para yo hacer, para que baje todo, todavía no termina. Miren lo que voy a hacer. Voy a sombrear, no voy a jalar de aquí. De aquí no se jala, voy a sombrear. Menos el total. Voy a sombrear del 7 menos el total. Ya lo sombreé. Todos ya lo sombrearon. Ahora voy a hacer F2. F2. Ya hice el F2. Ahora quiero que hagan todos. Control más Shift más Enter. ¿Le salió? Chicos, ¿le salió? Chicos. De yo no cuento, solito cuenta. Chicos, ¿bien comprendido? En esa parte no, yo no le llegué a comprender. Ya, miren, voy a borrarlo otra vez todo, ¿ya? Voy a borrarlo todo. A ver, todos conmigo. Coloco el signo más. Escribo la palabra frecuencia. Frecuencia. Ya está. Acá me dice datos. Los datos son las respuestas de los estudiantes. Aquí está. Luego dice punto y coma. Dice grupos. Cuando hablo de grupos, me voy a referir al límite superior. Límite superior. Cierro paréntesis. Enter. ¿Hasta ahí todos comprendieron? Miss, Ya. Miren ahora lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a sombrear desde el 7 hasta el último, menos el total de datos. Ahora, control más cheat. Cheat, en algunas computadoras dice cheat, en otros solamente la flechita hacia arriba. Y siempre está junto arriba del control. Control más cheat
más Enter. A ver, todos. Control más Shift más Enter. Chicos. Control más Shift más Enter. ¿Le salió? Ah, ¿qué nos olvidamos? A ver, F2. El F2. Control más Shift más Enter. ¿Ahora sí me comprendieron? Chicos, ¿me comprendieron? Otra manera sería que yo cuente, pues. Tomo el otro intervalo de 157 a 161 y me pongo a contar. ¿Qué números va a tener? 157, 158 y así voy contando. Ahí contando y voy colocando los números. Pero más rápido, como son bastantes, lo mejor es que utilicemos el Excel, que es el más rápido. ¿Me han comprendido, chicos, o no? Necesito que se expresen. Miss, ¿puede repetir la última parte del control, por favor? Ya, voy a borrar todo. Voy a hacer de cuenta que no tengo nada. ¿Ya? Coloquemos más frecuencia. Aquí está frecuencia. Me va a salir datos. Los datos son las respuestas de los estudiantes. Ahí está la respuesta de los estudiantes. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque acá me dice punto y coma. Luego me voy al límite superior. Límite superior. Cierro paréntesis. Enter. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sombrear. Sombrear, ¿ah? Desde el 7 hasta abajo, menos el total de datos. Luego escribo F2. Al poner yo F2, se va a colocar la fórmula de frecuencia. Luego, después de F2, coloco Control más Shift más Enter. ¿Le salió? ¿Les salió, chicos? ¿Ahora sí me comprendieron? Sí, Miss. Ok. Ahora sí. ¿Cómo se llama? ¿Este símbolo cómo se llama? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Con más. Ya coloco más. ¿Qué hago? Frecuencia, la 7. El número 7 lo traslado. Ajá. Hago clic y hago enter. Perfecto. Luego, la 7 más 17. claro, coloco el signo más primero. 7 más 17. Correcto. ¿Y ahora sí ya puedo arrastrar? Ya está. ¿Cómo se llama el símbolo? ¿Cómo se llama el símbolo? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Y cómo se halla?
La 7, frecuencia absoluta entre el total de números. Claro, la frecuencia relativa se halla. La frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Hemos hallado el total de datos? Todavía, mijo, sí. Entonces, ¿cómo hay el total de datos? ¿Sabe quién me dice? ¿Cuál es el símbolo del total de datos? ¿N? ¿Cómo se halla? A ver, un ratito, chicos. El total de datos, ¿cuál es su símbolo? N. N. ¿Y cómo se halla el total de datos? Sumando. Sumando. ¿Qué sumo? Todos los datos de la frecuencia. ¿De cuál de las dos frecuencias que hemos hecho? Frecuencia absoluta. Claro, de la frecuencia absoluta. Vamos a sumar. ¿Y cuánto dio? 40. ¿Y dio con el total de datos que me dicen? Sí, mis. Ok. Entonces, hay algo más que falta. A ver, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Ahora sí. Siete entre 40. 7 entre 40, perfecto. Más 7 entre 40. Pero ese 40 tiene que ser siempre el mismo. Y para que sea el mismo, ¿qué tengo que hacer? F4, congelarlo. F4, lo congelo. Muy bien. Y ahora arrastro. Ya sabemos que van a salirme en decimales. ¿Qué más pasa con la frecuencia relativa? Que nos tiene que salir la unidad. ¿Cuánto? La unidad, 1. Claro, la suma me tiene que dar la unidad. ¿Y cómo se llama ese símbolo? Frecuencia relativa acumulada. Perfecto. ¿Y cómo se halla? Frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo? No te entendí. Se va a pasar primero de 0.18. Claro. ¿Cómo es? Acuérdense, la palabra acumulada quiere decir que el primer dato lo tengo que trasladar y luego va en zigzag sumando. Siempre. Entonces, el primer dato lo trasladamos y luego yo digo 0.18 más 0.43. Sería 0.60. Entonces vamos ahora sí a arrastrarlo. Les pregunto, ¿me da la unidad? ¿Está correcto? Sí. Sí, mis. ¿Qué símbolo es? ¿Qué símbolo es? Porcentaje. ¿Cómo se halla? 0.18%. Claro. ¿Cuál de los 2.018? La primera, la frecuencia relativa. Claro, solamente la frecuencia relativa. ¿La frecuencia relativa entre cuánto? ¿O por? Por ciento. Por 100. Perfecto. Ok.
¿Cuánto tienen que sumar? 100. El 100%. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o me han comprendido? Ok. Vamos a graficar ahora. Me voy a insertar. Me voy a gráfico de columnas. Gráfico, acá está gráfico de columnas. Elijo el primero. ¿Ya? No va a aparecer nada, pero ¿por qué? Espérense. Porque no hemos seleccionado nada, pues. Luego nos vamos a seleccionar datos. Y automáticamente al aparecer el gráfico vamos a estar en diseño. ¿De acuerdo? Automáticamente. Nos vamos acá donde dice seleccionar datos. Ahí está. Vamos a seleccionar datos. Vamos acá donde dice agregar. Agregar. Y donde dice el nombre de la serie, voy a colocar histograma. Porque vamos a hacer primero el histograma. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar los valores de la serie. Vamos a eliminarlo. Y en ese lugar vamos a colocar la frecuencia absoluta. Vamos a sombrear. Vamos a sombrear. Ahí está por acá. Muy acá está mi gráfico. No puedo. Ay, a ver, para yo... Frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y coloco aceptar. Después nos vamos a lo que es editar. Acá dice editar. ¿Qué voy a editar? Voy a sombrear la marca de clase. ¡Wow! No puedo bajar el... Vamos a eliminar, chicos, para volver a hacerlo, ¿ya? Porque no puedo... Aquí que esté. Ahí. Ok. Ahora sí. Vamos a eliminar. Vamos a empezar de cero. ¿Ya? Insertar. Gráfico de columna. El primero se elige. Me va a aparecer acá. Pero yo lo voy a jalar porque necesito la marca de clase y la frecuencia. Entonces, ¿dónde me voy después? Automáticamente, ¿dónde está? Está en diseño. ¿Dónde me voy? Me voy a seleccionar datos. En seleccionar datos, ¿dónde me voy? Agregar. ¿Qué coloco aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Programa. Histograma. Voy a hacer primero el histograma. Luego, ¿qué voy a hacer acá? Borro. ¿Y qué coloco? ¿Qué valores coloco? Coloco los valores de la frecuencia absoluta. Ya coloqué todos los valores, menos el total de datos. El total de datos no se coloca. Y luego coloco aceptar. Luego nuevamente me voy a editar. Disculpen, agregar. ¿Cómo que voy a hacer ahora? Ya hice el histograma. ¿Qué me toca ahora? Polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. Y voy a eliminar esto. Se elimina. ¿Y qué coloco? Nuevamente coloco la frecuencia absoluta. Ok. Luego, ¿qué hago? Aceptar. Aceptar. Y aceptar. Ya no voy a editar porque ya lo edité. Y nuevamente aceptar. Miren, chicos. Acá hay dos colores.
Si yo hago clic en el azul, miren lo que sale. ¿Qué sale? Que es el histograma. Y si hago sombreo, coloco encima del color anaranjado, ¿qué me va a salir? Polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. Vamos a seleccionar el histograma. ¿Cuál es el histograma, chicos? ¿El anaranjado o el azul? Azul. El azul. Comprobemos, sale histograma. Ojo, yo le hago uno y se deben ensombrear todos los azules, observando que tengan los puntitos. Observan, entonces se va a sombrear. Luego hago clic derecho. Clic derecho. Y me va a salir, miren, ya salió, dar formato de serie de datos, acá abajo. Y miren, acá está, formato de serie de datos. Me voy de frente al ancho del rango. El ancho del rango tiene que ser 0%. Sencillamente coloco 0. ¿De acuerdo? Y observen. Ahora hago clic derecho en la barra de polígono de frecuencia. Clic derecho. Ok. Ahora me voy a insertar. Todos los anaranjados nada más se deben colocar en puntitos. Me voy a insertar. Ahora me voy a gráfico de líneas. Gráfico de líneas. Ahí está el gráfico de líneas. Voy a tomar el primero. Y miren, observen. Tomo el primero. Ahora observo. Ahí está. Este es el histograma. Y el polígono de frecuencia es el anaranjado. Pero lo veo todo acumulado, ¿no, chicos? Todo se ve como un bloque. Entonces, para yo poner que cada barra tenga su borde, hago clic derecho y me va a salir formato. Y me voy acá, mira. Acá dice relleno, que le puedo cambiar de color, y borde. Nos vamos a borde. Puedo poner una línea más sólida, ya dependiendo. Vamos a poner el ancho un poquito más alto. A ver. El ancho. Un poquito más, el ancho, a ver. Ni están apareciendo. Ustedes están observando que estoy elevando y están apareciendo. Perfecto. El color de la línea vamos a cambiarlo. Vamos a poner el negro. Yo creo que el negro se le veía bien. Negro, ahí está. Y ahora sí vemos las barras, ¿sí o no? Ahora sí vemos las barras, que están juntas. ¿Le quieren cambiar de color? Igualmente, mira, acá está relleno. Me voy a relleno y me voy a color. Vamos a poner un color más bajito quizás, un amarillito o un verdecito. Ahí quedó. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros les poníamos nombres? ¿Dónde estaba eso? Está en el signo más. Quiero ejes, quiero título del eje, ¿ya? Título de los ejes, título del gráfico, quiero etiqueta de datos, ahí está la etiqueta de datos, leyenda, ahí está. Observo mi gráfico, miren. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿qué creen que son? Viene a ser el primer intervalo, el segundo intervalo, el tercer intervalo, el cuarto intervalo, el quinto intervalo y el sexto intervalo.
Yo les pregunto a ustedes, leamos por favor, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué nos piden, chicos? A ver, para sacar el título. Dice, se midieron las estaturas en centímetros de los 40 estudiantes de la clase del YALE. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su nombre, chicos, del título? ¿Cómo sería? Los estudiantes de Yaleve se midieron su estatura. Los estudiantes del YALE Se midieron su estatura. se midieron su estatura. Y más bonito no sería, a ver, vamos a acordar, estatura de los estudiantes del Instituto Superior YALE. Sí, mejor. Ah, hay que saberlo concordar. Sería estatura de los estudiantes del Instituto Superior YALE. Chicos, acuérdense que la persona que va a ver su gráfica tiene que saber de qué trata. Entonces yo tengo que tener un título referente a lo que estamos tratando. Entonces, estaturas de los estudiantes del Instituto Superior YALE. Acá. Ahora me dice el eje. ¿Cómo lo puedo llamar este eje? ¿De qué trata el eje X? A ver, aquí me dice, ¿de qué trata el eje X? ¿De qué trata, chicos? ¿Trata de las estaturas, sí o no? ¿De qué trata? De las estaturas. Son las estaturas. Ahora yo les pregunto, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿qué serían? La cantidad de estudiantes con esa estatura. Solamente, claro, sería cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Miren, ya ustedes dependen, le pueden cambiar de color inclusive hasta la línea de tendencia. Hagan clic derecho, le pueden poner marcadores. Miren, clic derecho, dar formato. ¿Está? Me voy acá. Miren, tengo línea. Ustedes vean qué color le pueden colocar. Miren, por ejemplo, le podemos cambiar, a ver, un amarillito, a ver. Miren. Ya depende de ustedes cómo lo deseen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre el gráfico? Pasamos al segundo. Ok, pasamos al número 2. Dice, se tomó el examen de estadística
a los 30 estudiantes de la clase del Instituto Superior Yaleve, obteniendo los siguientes resultados. Estos son los resultados. Construir a través de frecuencias y sus gráficas. A ver, chicos, ¿cómo se halla el número de datos o el total de datos? A ver, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo se halla, chicos? A ver, ¿quién me dice? Más. El signo más. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, más. ¿Qué más, chicos? Acuérdense, más y la palabra contar. ¿Qué voy a contar? ¿Cuántos datos hay? ¿De acuerdo? Cierro y enter. ¿Cuántos datos hay? Hay 30 datos. ¿Concuerda con el problema que me dicen? Sí, concuerda. ¿Cómo si hay el valor máximo? Más, Más, max, Max. abre paréntesis. Ajá. Aquí está el max. ¿Qué más? Abre paréntesis. Ahí solito sombrea tú marcas, a ver, cuando tú marcas ahí dice max, solito se va a abrir paréntesis. Lo que no tienes que vas a cerrarlo. Todo abre, sombreo. Cierro paréntesis. cierro. Perfecto. ¿Y cómo se halla el signo min, el valor mínimo? No más, nada más que sería más. ¿Más? Min. Ujú. Menos. ¿Menos? A ver, sería el signo más porque voy a hacer una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Min. Min, exacto. Mira, acá veo min, miren. Min. Mira, automáticamente sale el paréntesis. ¿Qué más hago? Sombrea la tabla. Ajá, sombreo la tabla. Y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Enter. ¿Qué más? ¿Cómo hallo el rango? Más 20 menos 5. ¿Cómo? Más 20 menos 5. Más 20 menos 5. Perfecto. El rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Enter. ¿Cómo hallo el número de intervalos? Por la fórmula de Sturger. ¿Cuál es? Más 1 más 3.22 logaritmo base 10. 3.22. Logaritmo 10. O bueno, logaritmo base 10. 3.32. 322 por, el por en el Excel es el asterisco, ¿de acuerdo? Por logaritmo. Mire, aparece el logaritmo, aparecen dos, log y log 10. Colocamos log 10, ¿de acuerdo? Me parece el número. El número viene a ser el total de datos. ¿Cuántos datos hay? 30. Entonces, hago clic donde está 30. Cierro paréntesis y hago enter. Yo pregunto, ¿a cómo se redondea? Queda 6 mis. 6, muy bien. Va a haber 6 intervalos. Ahora yo pregunto, ¿cómo se halla la amplitud? A ver quién me dice. ¿Cómo se halla la amplitud?
Miss, creo que es más 15 entre 6. Claro, es el rango entre 6. No hay que decir la palabra creo, ¿ah? Aquí es, ¿eso no es? Es así mismo. Siempre he dicho que para la amplitud debemos trabajar con números pares. Entonces, ¿cuál es el par más cerca a 2.5? ¿El 2 o el 4? 2. Entonces se daría 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo se halla el límite inferior? ¿Cómo hallo el límite inferior? A ver quién me dice. Se traslada de valor mínimo. Se traslada el valor mínimo. ¿Cómo se traslada? Más y seleccionamos el valor mínimo. Y luego, Enter. Enter. Luego, ¿cómo hay un límite superior? Más límite inferior, más la amplitud, más el 2. Sería más el límite inferior más la amplitud, que es el 2. Pero este 2 no se puede repetir, no se puede cambiar. ¿Cómo se hace? Se congela F4, Miss. Se congela. Muy bien. Se congela. F4 y Enter. Luego, ¿cómo hay el otro límite? Más límite superior más 1. El límite superior más 1. Muy bien. Y sencillamente arrastra. Y ya está. Correcto. ¿Cómo se halla la marca de clase? Acuérdense que yo puedo escribir el signo más o el signo igual, ¿ah? Cualquiera de los dos. La marca de clase es una división. Primero se suma el límite superior más el límite inferior y se divide entre 2. Viene a ser el punto medio. Ya está. A ver, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta? ¿Qué coloco? Coloco el signo más, escribo Límite la superior. palabra frecuencia y aquí está, miren, frecuencia, doble clic, primero van los datos quiere decir los datos que me han respondido, punto y coma, y luego va el límite superior. Ahí está el límite superior. Cierro paréntesis, Enter. Ahora, ¿qué hago? Sombreo menos el total. ¿Qué hago primero? F2. F2, luego Control más Shift más Enter. control más Shift más Enter. Y automáticamente salió todo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sumar pues el total, a ver si me da el total. Sumo. Y efectivamente me da el 30. Medio. ¿Y cómo, qué signo es? ¿Qué símbolo es? ¿Qué símbolo? Es la frecuencia absoluta acumulada.
Sencillamente traslado el primero y luego va a ir en zigzag. La frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta. Y el último valor tiene que ser 30. ¿Por qué? Tiene que ser igual al total de datos. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Frecuencia absoluta entre n. Frecuencia absoluta entre el total de datos. Pero el total de datos no se puede, tiene que ser siempre la misma. ¿Qué hago? Se congela. ¿Cómo congelo? F4. F4. ¿Y cuánto me tiene que salir la sumatoria? 1. Una unidad, Miss. Y me salió 1. HI. ¿Cómo se hace la frecuencia relativa acumulada? Se traslada a la frecuencia relativa. Se traslada a la primera, muy bien. La trasladé. Más. O sea, el 0.47 más el 0.20. Y me tiene que salir el 1. Perfecto. ¿Y el porcentaje cómo sería? Frecuencia relativa por 100. En este caso sería 0.47%. Ajá, 0.47%. 0.47%. Ok. Arrastro. ¿Y cuánto me tiene que dar el total? ¿Cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar el total? 100%. Dígame, ¿cuánto tiene que dar el total, chicos? 100, Miss. Dime. 100, muy bien. Muy bien, 100. Ahora yo les pregunto, ¿cómo hacemos el gráfico? A ver, vamos al gráfico. Necesito que ustedes se concentren y me digan cómo vamos a hacer el gráfico. ¿Dónde voy primerito? ¿Dónde voy? Dígame. Primer paso, insertar. Segundo paso, nos vamos a gráfico de columna. Aquí está, mira, acá dice gráfico de columna o de barra. Luego tomamos el primer gráfico. Me va a salir en blanco porque no he tomado nada de la tabla. ¿De acuerdo? Automáticamente al salirme la gráfica, en blanco, vamos a estar en diseño. En diseño nos vamos, aquí ya está, estamos automáticamente sale, nos vamos a seleccionar datos. Después de seleccionar datos, nos vamos a ir a agregar. Me va a salir un cuadro, donde aquí voy a escribir primero lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer primero? El histograma. ¿De acuerdo? Histograma. Luego borro. ¿Y qué coloco? Voy a colocar la frecuencia absoluta. Aquí está mi frecuencia absoluta. La coloco. Y coloco aceptar. ¿De acuerdo? Luego me voy a ir a editar. Mira, ya salió el histograma. Me voy a editar. Y aquí voy a seleccionar la marca de clase. Toda mi marca de clase. ¿De acuerdo? Coloco aceptar y aceptar. ¿De acuerdo? Aceptar nada más. Luego me voy nuevamente, porque solamente he hecho el histograma. ¿Qué me falta? El polígono de frecuencia. Me voy a agregar. Y aquí, ¿qué coloco ahora? Polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia.
el polígono de frecuencia, borro nuevamente donde dice valores de serie, borro y coloco la frecuencia absoluta. Coloco aceptar. Ya no me voy a editar porque ya edité. ¿De acuerdo? Ya no voy a editar. Pero he observado que al editar, miren nuevamente, vamos a ir a marca de clase. Acuérdense que la marca de clase tiene que estar ahí. Ya está. Ahora me voy a aceptar, miren. A aceptar. Y ya está, ya apareció. Y observo, miren que me ha aparecido la marca de clase. 6, 9, 12. Miren, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Si yo quiero poner los intervalos, también puedo colocar y me va a salir esos intervalos. Los coloco una celda más y le coloco unos intervalos. Miren, chicos, hasta el momento, hasta ahí, me han comprendido. Luego, ¿qué hemos hecho? Observemos que el color azul, ¿qué es? Es el histograma. Y el color verde anaranjado, ¿qué es? Es el polígono de frecuencia. Hago clic derecho en el histograma. Clic derecho. Acá dice histograma, clic derecho. Y me va a salir, ojo, deben estar toditos los azules con puntos, toditos, no solamente uno. Entonces debe salirme dar formato a serie, porque también puede salir dar formato a punto, punto no, está mal colocado, solamente sombreó uno. Debe salir dar formato a serie. Le damos formato a serie y me voy donde dice ancho del rango. Donde dice ancho del rango le coloco 0. ¿De acuerdo? 0. Luego le hago clic derecho al polígono de frecuencia. Ya está. Y me voy a insertar. Insertar gráfico de líneas. Este es gráfico, acá dice insertar gráfico de líneas. Este es gráfico de líneas. Tomo el primer gráfico de líneas. ¿De acuerdo? Luego, como veo que todo está así junto, hago clic derecho en el azul. ¿De acuerdo? Me sale dar formato, aquí está. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver su borde. Acá está el borde. Yo quiero que el borde sea de color negro. Ya está. Y tener un gruesor, puede ser punteado, mira, le puedo poner líneas punteadas. ¿Ya? Vamos a ponerlo más gruesito, a ver. ¿Ya ves? Ahí está. Le puedo colocar líneas punteadas. Y depende de cómo yo deseo hacer mi gráfico. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, hemos dicho que para colocar título, para colocar títulos, para que haya leyendas, ¿dónde voy? Me voy al signo más y aparece. Yo quiero poner título del eje, título del gráfico, etiquetas. Voy a colocar leyenda. ¿De acuerdo? Y miren, ya apareció. Ahora yo les pregunto, escuchen, dice así. Se tomó el examen de estadística a los 30 estudiantes de la clase del Instituto Superior Yalevet. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo llamaríamos? Y examen de estadística a los estudiantes de... Examen. Acuérdate que dice, se tomó el examen de estadística a 30 estudiantes de la clase del Instituto Superior Yalevet, teniendo los siguientes resultados. Esto quiere decir que son, ¿esto qué son? ¿Las notas? ¿Son sus notas o no son sus notas? Son sus notas. Entonces, ¿cómo le coloco a ver a este título de gráfico? ¿Cómo le colocaría? A ver, dígame. ¿Cómo le colocaría?
¿Los estudiantes de Yaleve tomaron el examen de estadística? No, pues si yo veo eso, entonces ¿de qué trata? ¿Qué me está dando conocer este gráfico? Digo yo? ¿Qué me está dando a Resultados de conocer? exámenes. Me está dando a conocer las notas, ¿sí o no? Notas del examen de estadística. ¿Sí o no? Notas del examen de estadística. Entonces, ¿qué vendría a ser esto de acá, chicos? ¿Notas? Las notas, muy bien. Las notas. ¿Cuántos han sacado 0,6? 14. ¿Cuántos han sacado 18? 2. 2. ¿Cuántos han sacado 12? 3. ¿Cuántos han aprobado? Acuérdense que la nota mínima es 13. ¿Cuántos han aprobado? 7. Claro, 4 más 2 más 1. La pregunta es acá ahora. ¿Cuál sería el título del eje? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Son la cantidad de estudiantes, sí o no? Cantidad de estudiantes. Muy bien. Y ya está. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, para finalizar la clase el día de hoy. ¿Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes? Una mis. Ok, si conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego.